Estados Unidos enoja a los palestinos con la reversión de los asentamientos israelíes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. El gobierno de Trump dijo este lunes que ya no considerará los asentamientos israelíes en Cisjordania como una violación del derecho internacional, revirtiendo 4 décadas de la política estadounidense y socavando aún más el esfuerzo de los palestinos para ganar la condición de Estado. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos está repudiando la opinión legal del Departamento de Estado de 1978, que sostenía que los asentamientos civiles en los territorios ocupados son incompatibles con el derecho internacional. Los líderes israelíes acogieron con beneplácito la decisión, mientras que los palestinos y otras naciones advirtieron que socava cualquier posibilidad de un acuerdo de paz más amplio. Pompeo dijo a los periodistas en el Departamento de Estado que la administración Trump cree que cualquier cuestión legal sobre los asentamientos debe ser resuelta por los tribunales israelíes y que declararlos como una violación del derecho internacional distrae los esfuerzos más grandes para negociar un acuerdo de paz. Llamar al establecimiento de asentamientos civiles incompatibles con el derecho internacional no ha promovido la causa de paz, dijo Pompeo. La dura verdad es que nunca habrá una resolución judicial del conflicto, y los argumentos sobre quién tiene razón y quién está equivocado como una cuestión de derecho internacional no trae la paz. El cambio refleja la aceptación por parte de la administración de una visión israelí de línea dura a expensas de la búsqueda palestina de un Estado. Acciones similares han incluido la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, el movimiento de la Embajada de los Estados Unidos a esa ciudad y el cierre de la oficina diplomática palestina en Washington. La administración estadounidense ha perdido su credibilidad para desempeñar cualquier papel futuro en el proceso de paz, dijo Nabil Abul, portavoz del presidente palestino. La Unión Europea advirtió sobre las posibles repercusiones de una declaración posterior al anuncio que mencionó Estados Unidos. La actividad de asentamiento es ilegal según el derecho internacional y erosiona la viabilidad de la solución de 2 estados y las perspectivas de paz duradera, dijo la declaración del bloque de 28 naciones. La Unión Europea llama a Israel a poner fin a toda actividad de asentamiento, en línea de sus obligaciones como potencia ocupante. Aunque la decisión es en gran parte simbólica, podría impulsar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que lucha por su supervivencia política después de no formar un gobierno de coalición tras las recientes elecciones. También podría significar más problemas para el plan de paz de la administración, que es poco probable que obtenga mayor apoyo internacional al respaldar una posición contraria al consenso global. El gobierno de Netanyahu recibió un golpe en los asentamientos la semana pasada, cuando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que los productos fabricados de los asentamientos israelíes deben etiquetarse como tales. La opinión legal de 1978 sobre los asentamientos se conoce como el Memorándum Hansel. Había sido la base de más de 40 años de posición estadounidense, cuidadosamente redactada a la construcción de asentamientos que había variado en su tono y fuerza, dependiendo de la posición del presidente. La comunidad internacional considera abrumadoramente los asentamientos ilegales, basados en parte en el Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe que las potencias ocupantes transfieran parte de su población civil al territorio ocupado. En los últimos días de la administración de Obama, Estados Unidos permitió que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución declarando los asentamientos como una violación flagrante del derecho internacional. Pompeo dijo que Estados Unidos no tomaría una posición sobre la legitimidad del asentamiento específico, que la nueva política no extendería más allá de Cisjordania y que no crearía un precedente para otras disputas territoriales. También dijo que la decisión no significa que la administración estaba prejuzgando el estado de Cisjordania en un eventual acuerdo de paz israelí-palestino. Para Netanyahu, el impulso de bienvenida llega a un momento en el que se ha debilitado en el país debido a crecientes problemas legales y 2 elecciones no concluyentes este año. Incapaz de asegurar una mayoría parlamentaria, Netanyahu ahora espera ansiosamente para ver si su principal rival, Benny Gantz, puede formar una coalición. Si Gantz falla, el país podría verse obligado a una tercera elección, con Netanyahu enfrentando la distracción de un juicio. La oficina de Netanyahu emitió un comunicado diciendo derechos un error histórico en relación con los asentamientos. La política refleja una verdad histórica.
Gaza, que el pueblo judío no es colonialista extranjero en Judea y Samaria, dijo usando los términos israelíes para Cisjordania. Gantz, mientras tanto, aplaudió la importante declaración de Pompeo, demostrando una vez más su firme postura con Israel y su compromiso con la seguridad y el futuro del Medio Oriente. Pompeo rechazó las sugerencias de que la decisión aislaría aún más a Estados Unidos o a Israel de la comunidad internacional, aunque el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, escribió en Twitter que los asentamientos perjudicaron las perspectivas de paz. Admitimos sobre la seriedad del cambio en la posición de los Estados Unidos hacia los asentamientos y repercusiones en todos los esfuerzos para lograr la paz. Poco después del anuncio de Pompeo, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió una advertencia para los estadounidenses que planean viajar a Cisjordania, Jerusalén y Gaza, diciendo: las personas y los grupos que se oponen al anuncio de Pompeo pueden atacar las instalaciones del gobierno de Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses. Los llamo a mantener un alto nivel de vigilancia y tomar las medidas apropiadas para aumentar su conciencia de seguridad a la luz de un entorno actual. Israel capturó Cisjordania y Jerusalén Oriental en la Guerra de Oriente Medio de 1967 y rápidamente comenzó a colonializar el territorio recién conquistado. Hay unos 700.000 colonos israelíes que viven en dos áreas que son los palestinos que reclaman su estado. Después de la guerra, anexó inmediatamente a Jerusalén, hogar de los sitios religiosos más importantes de la Ciudad Santa, en un movimiento que no está reconocido internacionalmente, pero Israel nunca se ha anexado a Cisjordania, incluso cuando ha salpicado el territorio con decenas de asentamientos y pequeños puestos de avanzada. Si bien firmar que el destino de los asentamientos es un tema de negociación, los ha ampliado constantemente. Algunos asentamientos importantes tienen más de 30.000 residentes y se asemeja a una ciudad pequeña y sirven como suburbios de Jerusalén y Tel Aviv. Los palestinos y la mayoría del mundo dicen que los asentamientos socavan las esperanzas de una solución de dos estados al engullir la tierra buscada por los palestinos. Las actividades de asentamiento de Israel también han llamado la atención sobre su trato a los palestinos. Si bien los colonos judíos pueden ingresar libremente a Israel y votar en las elecciones israelíes, los palestinos de Cisjordania están sujetos a la ley militar israelí y requieren permisos para ingresar a Israel y no tienen derecho a votar en las elecciones israelíes. Siguiendo con las noticias, Estados Unidos respaldó al gobierno interino de Bolivia por expulsar del país a cientos de funcionarios cubanos. El secretario de Estado Mike Pompeo declaró que La Habana no estaba enviando médicos para ayudar a los bolivianos, sino que era para apoyar al régimen pro-Cuba liderado por Evo Morales. El secretario de Estado Mike Pompeo aplaudió este lunes la decisión del gobierno interino de Bolivia de expulsar a cientos de funcionarios cubanos de su país en medio de la creciente crisis que vive ese país tras la renuncia de Evo Morales. El gobierno de Bolivia anunció el viernes la expulsión de cientos de funcionarios cubanos de su país. Fue la decisión correcta, apuntó Pompeo en una rueda de prensa. Bravo Bolivia, añadió en español. En sus declaraciones, el jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que Cuba no estaba enviando funcionarios y médicos a Bolivia para ayudar a los bolivianos, sino para apoyar al régimen pro-Cuba liderado por Evo Morales. Bolivia se suma a Brasil y Ecuador en la denuncia de las graves injerencias de la dictadura de Cuba, defendió Pompeo, que insistió en el fraude electoral de Morales para ganar las últimas elecciones. En Bolivia, con la llegada de Evo Morales al poder, se convirtió en uno de los principales aliados de Cuba en la región. Estaban destinados algo más de 700 médicos cubanos, en su mayoría prestando servicios médicos, pero también en otros sectores. Sin embargo, su renuncia y la llegada al poder de manera provisional de Yanine Áñez ha provocado que las relaciones entre ambos países se rompan. De hecho, un grupo de 226 médicos cubanos salió este sábado de Bolivia hacia su país desde el Aeropuerto Internacional de Viru en la ciudad de Santa Cruz, tras los señalamientos de las autoridades interinas de Bolivia contra los ciudadanos por su presunto vínculo con las protestas. La salida de los médicos se produjo después de la detención por parte de la policía boliviana de 4 miembros cubanos de la Brigada Médica, que según el gobierno de transición estaban financiando las protestas que se registran desde las elecciones del pasado 20 de octubre.
El ejecutivo cubano negó que los integrantes de su misión estén alentando o financiando las protestas de los seguidores de Morales e exigió pruebas, la liberación de los detenidos y las garantías para la seguridad de todo su personal. En total, las protestas en Bolivia. Mientras tanto, en Bolivia continúan las protestas financiadas por el narcodictador Evo Morales, actualmente en el exilio en México. Desde su llegada al poder, Áñez ha decidido cortar la relación con Venezuela y todos los aliados. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.